recordemos eso que hemos venido viendo desde que empezamos el ciclo, porque como les he reiterado en varias oportunidades, digamos que el paciente en sí se va a presentar, o sea, de patología respiratoria, se va a presentar muchas veces con síntomas pues, básicos del área, de esta esfera de nuestra anatomía, ¿no? Que puede ser tos, disnea, dolor torácico, ¿no? Entonces, en la intensidad o en la variabilidad o en la forma de presentación de estos síntomas o los concomitantes que tengan, es donde vamos a ir haciendo el diagnóstico diferencial. Y sin embargo, así muchas veces no es tan fácil llegar a un diagnóstico definitivo y algunos de estos casos son, por ejemplo, estos pacientes con tromboembolismo pulmonar en los que no hay el antecedente clásico de una trombosis venosa profunda, que suele ser lo más frecuente, un trombo en uno de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, otras veces es por otra causa o la persona no ha tenido la clínica de esta trombosis en los miembros inferiores, entonces ni siquiera sabe pues, que tiene ese diagnóstico previo. Y como la forma de presentación generalmente es brusca, es una disnea de aparición brusca, una persona que estaba bien y de pronto tiene disnea, suele ser el cuadro más común, pero sin embargo hay otros cuadros que evolucionan más raros, pues, pero que evolucionan de una manera más crónica. En eso es donde generalmente es más difícil hacer el diagnóstico. De tal manera que estos pacientes muchas veces, cuando el cuadro no es grave, como les digo, suelen ir a consulta con varios médicos, varios estudios. Muchos de ellos suelen salir normales hasta que, bueno, por fin en algún momento se logra llegar al diagnóstico definitivo. Afortunadamente, cuando no es tan severo, pues obviamente que el riesgo de muerte es menor, pero en algún momento también puede presentar complicaciones, ¿no? Entonces, un poco la gravedad del cuadro va a depender de la magnitud de las obstrucciones o la obstrucción grande que haya en estas estructuras vasculares. Y también, pues, dentro de esa magnitud se incluye la extensión de esos trombos. Entonces, antes de empezar esto, vamos a recordar un poquito cómo se diferencia clínicamente una obstrucción en miembros inferiores de tipo venoso de una arterial. ¿Quién se acuerda más o menos? Obviamente que hay síntomas comunes, ¿no? Como por ejemplo puede ser el edema, el aumento de volumen. Pero, ¿qué manera podemos un poco diferenciar los síntomas de una persona que tenga una obstrucción arterial de una persona que tenga una obstrucción venosa en miembros inferiores? ¿Quién se acuerda un poquito? Doctora, tal vez a nivel arterial habría una alteración de los pulsos pedios, lo que no se evidenciaría en una venosa. Exacto, alteración de los pulsos, ¿verdad? Entonces, estos van a estar normalmente disminuidos o incluso pueden estar ausentes. Ajá. ¿Qué otra cosa? Doctora, no estoy segura, pero tal vez a la oclusión venosa se puede presentar con ingurgitación yugular. No necesariamente, porque puede ser pues que haya una enfermedad venosa un poco más generalizada, ¿no? Pero normalmente no tiene que ver. O sea, si estoy hablando solo de la obstrucción en miembros inferiores, ¿okay? Normalmente se trata de la insuficiencia venosa que más tiene que ver con éstasis venosa. O sea, bien sea por inamovilidad o por trastornos a nivel de las válvulas venosas de los miembros inferiores. Entonces, puede que sí, ¿no? Por lo que les digo que sea una enfermedad sistémica, pero no es lo que va a orientar en el diagnóstico para diferenciarla de una arterial. ¿Qué otra cosa recuerdan ustedes? En la presencia de celulitis, doctor, en el caso de trombosis venosa únicamente.
Bueno, celulitis puede haber, sí, cuando hay tromboflebitis, por ejemplo, cuando es una trombosis más superficial, que generalmente se asocia a cuadros de, de inflamación también en los tejidos blandos y que, bueno, también se puede infectar. Pero cuando es profunda, ¿qué otra cosa? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, cuando ustedes, imagínense que tienen a los dos pacientes ahí, ¿ok? Y los dos vienen porque tienen aumento de volumen en uno de los miembros, ¿verdad? Que suele ser, o sea, para evidenciar la trombosis normalmente suele ocurrir en uno de los dos miembros. Puede que pase bilateral, pero es muy raro, ¿no? Generalmente tiende a ser en uno solo. Entonces, imagínense qué otra cosa les va a consultar, además del aumento de volumen, si hay una obstrucción arterial o una obstrucción venosa, además de lo del pulso, ¿verdad? Así como un paciente respiratorio, bueno, va a tener tos, pero también puede tener disnea, puede tener dolor torácico, puede tener fiebre. ¿Qué otra cosa puede haber en un paciente con Tal vez dolor o enrojecimiento dolor? del miembro. Ajá. Entonces, esos son, acuérdense de todos los signos de inflamación, ¿verdad? Muchas veces los vamos a tener que buscar. Entonces, aumento de volumen, dolor. Entonces, el dolor, ¿en cuál suele ser más intenso? ¿En la obstrucción arterial o en la venosa? Las dos duelen, pero normalmente la arterial suele ser más intensa. ¿Ok? La otra cosa, la coloración. ¿Qué pasa con la coloración de la piel? Aquí puede haber mucha variabilidad porque acuérdense que algunas de las obstrucciones venosas están asociadas a éstasis venoso precisamente a veces por insuficiencia venosa crónica, ¿no? Entonces pueden haber muchos cambios de coloración, ulceraciones, etc. Pero en cuadros agudos, normalmente los cambios de coloración son, por ejemplo, la obstrucción arterial. Imagínense que hay una obstrucción arterial aguda, ¿no? Obviamente que no es que haya un trombo agudo, sino que la manifestación final de la obstrucción total es aguda. Entonces, como no hay circulación, hay mucho dolor, los pulsos están disminuidos o ausentes. ¿Y qué otra cosa? ¿Estará frío? ¿Estará caliente? ¿La coloración cómo será? Si no le llega sangre a un sitio, ¿cómo tiende a ponerse eso en un inicio? Tendría una coloración más pálida a nivel arterial. Más pálida en la arterial, exacto. Sería pues más fría y más fría. En el caso de los... Entonces, más frío, más pálido, más doloroso y generalmente más agudo, porque aunque el proceso de formación de ese trombo fue lento, y esa lentitud probablemente la fue dada, por ejemplo, por claudicación intermitente, por disminución progresiva de los pulsos, muy probablemente asociado a una enfermedad arterial o que propende a la formación de una enfermedad arterial, por ejemplo, antecedentes de fumador o antecedentes de diabético, o bueno, enfermedades quizás ya más raras, pero quizás hereditarias, que afectan la pared vascular, porque es un proceso más de ateromatosis, ¿verdad? Que poco a poco se va formando esa placa de ateroma y se va llenando allí de trombos y hasta que se cierra. Pero ese proceso agudo, el que estoy describiendo ahorita, de obstrucción aguda de una arteria importante en un miembro inferior es muy dolorosa. El edema, bueno, no suele ser tan intenso, pero, o sea, me refiero tan grande, pero no suele ser un factor diferencial, o sea, la dimensión del edema, sino más bien el dolor, la palidez inicial del miembro, la disminución o ausencia de pulso, y la temperatura, sobre todo la temperatura, va a ser una pierna más fría que la otra. ¿Okay? En cambio, en la venosa, cuando se produce la obstrucción, también hay dolor, pero suele no ser tan intenso como el de la arterial. Normalmente está asociado más bien a procesos de inamovilidad crónica y no tanto a trastornos como los que les hablé, como diabéticos, como fumador, etcétera.
sino más bien por, como les digo, a inamovilidad, a menos que esa inamovilidad sea por consecuencia de lo anterior, o sea, porque le haya dado, qué sé yo, un ACV y no se puede mover, en ese caso sí. Bueno, los pulsos van a estar probablemente igual que en el otro miembro, pulsos arteriales, y la temperatura va a ser más bien tendiendo a ser más caliente, ¿verdad?, que el otro miembro. Porque muchas veces, como les digo, se asocian a procesos también infecciosos. Entonces, bueno, no es que siempre sea tal cual así, pero porque, como les digo, depende del contexto donde se esté produciendo esa situación, pero esas suelen ser las diferencias más importantes. Entonces hay que preguntar eso. No le vamos a preguntar claudicación intermitente porque no van a saber qué es, pero le preguntamos, bueno, lo que significa la claudicación, a ver si ya había signos de dolor al momento que caminaba, aunque muchas veces en la venosa también se presenta no como claudicación, pero más bien tiende a ser un dolor más o sea, al final del día, ¿no? Igual que el edema, que está más al final del día. Entonces, esas pequeñas diferencias nos pueden orientar en esa presencia, ¿no? Obviamente que si lo podemos confirmar con un eco, un eco Doppler, pues sería lo ideal, ¿verdad? Para verificar que sí, efectivamente hay esa obstrucción. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque esa enfermedad venosa, obstructiva venosa, es la que va a originar émbolos que pueden ir entonces por vía venosa a través de las cavidades derechas del corazón hacia las arterias pulmonares, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata la enfermedad tromboembólica venosa, ¿no? Que incluye la trombosis venosa profunda, el embolia pulmonar y la tromboflebitis superficial. Que la tromboflebitis superficial suele no dar embolia pulmonar, ¿no? Porque son venas muy pequeñitas, entonces las colaterales suelen, digamos, compensar eso, y los émbolos que se desprenden de allí suelen ser muy pequeños, ¿no? Y además que como da más síntomas externos, pues normalmente se trata rápido. En cambio, la venosa suele ser como más silenciosa, y esa sí es la que suele generar entonces la embolia pulmonar. Ok, entonces ya les voy a compartir la presentación. ¿Sí la ven? Sí, doctor. Sí, doctora. Bueno, entonces eso es lo que les comentaba, ¿verdad? Entonces en una vena profunda, normalmente no las superficiales, se pueden entonces formar esos trombos, que como les dije, no casi siempre están asociados a procesos de éstasis, que significa que va a detener o a enlentecerse el flujo venoso, y eso favorece entonces que allí se vayan formando coágulos y luego trombos, ¿no? Y de esos trombos se desprenden émbolos que viajen entonces por la vía venosa hacia las cavidades derechas del corazón y de allí a las arterias pulmonares. Por eso es que aun cuando dentro de los pulmones es una enfermedad arterial, pero recuerden que esta estructura arterial en realidad, histológicamente, son paredes o sea, similares a las venas, ¿no? Entonces por eso se llama enfermedad tromboembólica venosa, todo el conjunto de patologías, ¿no? Okay, entonces al ubicarse pues en diferentes ramificaciones, pues puede ser un trombo pequeño en ramas pequeñitas, o pueden ser muchos trombos en diferentes ramas, o en los troncos arteriales, que entonces son cuando son masivos, porque bueno, incluyen todo el flujo de las arterias pulmonares hacia ese pulmón. Entonces ahí es donde los pacientes se complican con mucha gravedad y pueden llegar a la muerte. Bueno, entonces todos los factores de riesgo que contribuyan, bien sea de manera, digamos, externa, a disminuir ese flujo venoso, me refiero externa a que no es un problema intrínseco del paciente, como por ejemplo los estados de hipercoagulabilidad, o por ejemplo un cáncer, ¿verdad? Que son estados que por la propia enfermedad
tienen propensión a que la sangre sea mucho más coagulable, ¿no? Entonces pueden ser enfermedades como, por ejemplo, el síndrome antifosfolipídico, no sé si lo han oído nombrar, que es un trastorno de la coagulación, la mayoría de las veces por la formación de autoanticuerpos, ¿no? Entonces por eso se solicitan, o sea, la evidencia, digamos, bioquímica o serológica, sérica, perdón, de esta enfermedad es a través de la medición de los anticuerpos lúpicos y antifosfolipídicos. Entonces, cuando están elevados, es esa enfermedad. Esta enfermedad se produce más frecuentemente en mujeres, y una de las manifestaciones clínicas, además de estos cuadros que tienen tendencia a ser trombosis venosa, es los abortos espontáneos, frecuentemente abortadoras. Algunas veces la evidencia inicial es más porque presentan abortos, o la presentación es más frecuente porque presenten abortos, otros hacen más cuadros de obstrucción a nivel periférico. Entonces ya esta persona necesita, normalmente cuando ya hacen cuadros de trombo, necesitan una anticoagulación, por ejemplo, de por vida, porque ya es una condición personal, no hay cómo hasta ahora, pues, cómo eliminar esos anticuerpos. Hay otros estados de precoagulabilidad, de trastornos también de sanguíneos, y los diferentes tipos de cáncer, pero entre ellos el adenocarcinoma de pulmón también. Y externos, por ejemplo, bueno, embarazo, uso de anticonceptivos orales, quirúrgicos son muy frecuentes, sobre todo posterior a cirugías de trauma de cadera o de ortopedia de cadera, o reposo prolongado en cama por alguna razón, bien sea por un trastorno neurológico o politraumatismo, etc. El posparto, la obesidad, que son factores de riesgo, digamos, menores, pero que también pueden favorecer esta formación de trombos. Y si además está unido a otros factores, pues son como se van incrementando el riesgo. Bueno, por supuesto, fracturas de extremidades inferiores y la propia insuficiencia venosa crónica, que es lo que nosotros conocemos como varices, ¿no? Que es muy frecuente en las mujeres, pero que por sí sola no es que siempre van a sufrir de trombo, o sea, es una de las causas menos frecuentes, pero también puede favorecer. Bueno, en este cuadrito tenemos de alguna manera estratificado todas esas causas que vimos previamente, o factores de riesgo, perdón. Entonces, los de riesgo más altos son los que están las personas sometidas a cirugía mayor, o prótesis de cadera o de rodilla, o politraumatizados que requieren también reposo por tiempo prolongado, o daño espinal que implica inamovilidad de los miembros inferiores, ¿no? Riesgo moderado, cuando hay inmovilización pero con férula o ictus, o que tiene parálisis de extremidades inferiores, pero normalmente suele ser de un solo lado, o el puerperio, o que haya tenido trombosis previa, trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar previo, o fármacos o dispositivos estrogénicos, o sea, el uso, por ejemplo, de anticonceptivos orales, pero generalmente pues los que tienen altas concentraciones de estrógeno, o enfermedades, pues que ya la persona tenga como trombofilias, cáncer, uso de quimioterapia, antipsicóticos y otras enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, artroscopia de rodilla o incluso catéteres venosos centrales. Y ya de riesgo bajo, bueno, la edad, cirugía de menor riesgo, o que implique menos reposo, 3 días de reposo o viajes muy prolongados, bueno, y obesidad, varices y embarazo, que ya lo habíamos nombrado. Como les digo, bueno, esta es una clasificación, ¿no? Pero dependiendo de lo que una persona pueda tener en determinado contexto, por ejemplo, puede ser que una persona esté realizando un viaje prolongado y a la vez consume pastillas anticonceptivas y a la vez, qué sé yo, está en puerperio. Entonces, bueno, se van uniendo factores de riesgo. Bueno, dentro de la fisiopatología se unen muchos factores, obviamente porque no hay o disminuye el flujo arterial hacia los pulmones, y todo eso entonces va creando un proceso que se va reflejando de manera, digamos, retrospectiva en las cavidades derechas del corazón, que es lo que al final entonces va a producir la muerte, la insuficiencia cardíaca derecha.
Y todo ese proceso fisiopatológico incluye entonces aumento de la resistencia vascular pulmonar, reducción de la distensibilidad, o sea, se segregan una serie de sustancias que van a producir alteraciones a nivel del intersticio, y por supuesto alteración del intercambio gaseoso al no haber aporte, alteración de la relación ventilación-perfusión e hiperventilación pulmonar, alveolar compensatoria. Dentro de la clínica, bueno, como les dije al principio, lo más característico es una disnea de aparición brusca, normalmente inexplicable, ¿no? Eso no quiere decir que no puedan haber evidencia de alguno de estos factores, pero como les dije, en algunas oportunidades, pues esa evidencia, por ejemplo, en los casos de cirugía y estos que están aquí de riesgo alto, es muy evidente, muy fácil saberlo. Pero si una persona no sabe que tiene una trombosis venosa profunda, pues difícilmente se va a reconocer esa causa. Entonces, por eso a veces se habla de que no es inexplicable, aunque tal vez en el interrogatorio pues uno puede descubrir algún factor de riesgo. Bueno, pues taquipnea, taquicardia, puede haber síncope, y también en casos muy raros puede ser asintomático, no son los más comunes. Cuando se llega a un infarto pulmonar, acuérdense que puede ser que esa arteria, bueno, se ocluya y ocurra la necrosis del tejido que estaba irrigado. Entonces en ese caso se puede unir también dolor pleurítico, hemoptisis, incluso puede haber febrícula, y bueno, derrame pleural hemático. Acuérdense que, por ejemplo, uno de los diagnósticos diferenciales en el absceso pulmonar era precisamente el infarto pulmonar. Y es por eso, porque puede haber febrícula, puede haber hemoptisis, entonces puede confundirse la parte clínica con la presentación de un absceso pulmonar, ¿no? Y bueno, incluso pues a veces la imagen no es tan típica de infarto, aunque ciertamente si fuera la típica sí es diferenciable, ¿okay? Bueno, si este tromboembolismo es masivo o muy severo, puede haber dolor retroesternal o ya signos de esta insuficiencia cardíaca derecha que les estaba comentando, ¿verdad? Bueno, con galope ventricular derecho, desdoblamiento del segundo tono. Entonces ya estos son signos clínicos de gravedad o de inestabilidad. En cambio, cuando es crónico, que es el que no suele ser tan común o al menos es menos diagnosticado, entonces puede ser que curse solamente con disnea, que haya hipoxemia con hipertensión pulmonar. Sin embargo, puede que curse con una radiografía normal, incluso las pruebas funcionales respiratorias normales, o sea, la espirometría puede salir normal. Entonces, estos son los casos que a veces son difíciles de diagnosticar, porque simplemente el paciente consulta por disnea, y bueno, a medida que se van haciendo estudios, por lo menos los iniciales, no se consigue ninguna causa, pero por ejemplo, se hace una gasometría y se consigue hipoxemia, y se hacen o resonancia o TAC, o pruebas ya de funcionamiento cardiovascular, como por ejemplo un ecocardiograma, etc. Y es donde se empiezan a conseguir evidencias del trastorno. Bueno, entonces para el diagnóstico vamos a tener entonces la sospecha clínica por los síntomas que hemos mencionado, especialmente pues la disnea de aparición brusca. Bueno, la anamnesis, tratando de buscar algunos de estos antecedentes. En la exploración física, algunas veces vamos a conseguir signos, otras veces no, ya vamos a ver cuáles. Igual en la radiografía de tórax, la gasometría y el electrocardiograma, muchas veces pueden salir normales. Y por eso les digo que cuando el cuadro no es tan grave, tan aparatoso, donde el paciente ya está así muy inestable y es relativamente más sencillo sospecharlo, es donde a veces se tarda más en hacer el diagnóstico, ¿no? Y bueno, de acuerdo al nivel de sospecha clínica, entonces se va a poner tratamiento anticoagulante cuando esta sospecha clínica es muy alta. Ahora, como el estudio que más ayuda, o que más se utiliza, mejor dicho, para confirmar el diagnóstico es la angioTAC pulmonar, se considera que si hay acceso a ese estudio en menos de 4 horas,
podemos esperar no colocar la heparina para confirmarlo de manera más certera, ¿no? Existen otros estudios como la tomografía de ventilación-perfusión que ayuda o digamos, contribuye al diagnóstico cuando está contraindicada la angiotap, o la angiografía, que por ser un estudio de un poquito mayor riesgo y que requiere de especialistas más capacitados para esta prueba, no se le hace a todos los pacientes, sino en ciertos casos, o sea, cuando hay ciertos signos de mucha sospecha y estas pruebas nos dan negativas. Y complementarias son, bueno, la ecografía Doppler de miembros inferiores, que por supuesto nos va a ayudar en el diagnóstico para evidenciar si hay una obstrucción venosa de miembros inferiores o no. Y la determinación del dímero D, que también nos ayuda sobre todo para descartar la enfermedad, porque tiene un alto valor predictivo negativo. Entonces vamos a ir viendo todas estas cosas, cómo contribuyen en el diagnóstico y cómo además existen unas escalas que también, así como por ejemplo en neumonía, ¿cuál era la escala que utilizábamos para medir, por ejemplo, la gravedad de la neumonía y ver si hospitalizábamos en UCI o la dábamos de alta? ¿Quién se acuerda? ¿La de CRUB 65? La CUR 65, ¿verdad? Y en asma, por ejemplo, para el asma aguda, para decir si era leve, moderada, grave, ¿cómo se llamaba la escala? ¿Se acuerdan que medíamos la frecuencia respiratoria, las sibilancias? La pulmonaria score, ¿verdad? Entonces, así como hay diferentes escalas para medir infinidad de cosas, en el caso también del tromboembolismo pulmonar vamos a tener dos escalas. Una es la escala de Wells y otra es la escala PESI. Entonces, ambas sirven para diferentes cosas. Ya las vamos a ver. Entonces, en el caso del diagnóstico, por ejemplo, les dije, puede ser una radiografía completamente normal, pero pueden haber signos que nos hagan sospechar de este diagnóstico. Por ejemplo, en esta radiografía tenemos el signo de la joroba de Hampton, que es una opacidad de base, en forma triangular, de base en la pared torácica, que es cuando se produce un infarto pulmonar. Esa es la imagen que podemos ver en el lado donde esté ubicado, ¿no? Y la elevación del hemidiafragma, que también es un signo sugestivo de posible tromboembolismo pulmonar. Otra es el signo de Westmar, que bueno, aparece ahí, por ejemplo, no tengo la imagen aquí, pero es como una hiperclaridad en la zona donde se esté produciendo la lesión. Puede verse asimetría de las arterias pulmonares también. Pero puede ser completamente normal y aún así haber un tromboembolismo. En la gasometría, bueno, vamos a conseguir hipoxemia, hipocapnia. El electrocardiograma también puede ser normal o signos muy inespecíficos. Lo más frecuente es que haya una taquicardia sinusal, y ya cuando hay un TEP masivo, o sea, que ya afecte las cavidades derechas, entonces puede haber signos de sobrecarga derecha, como puede ser desviación del eje a la derecha, o ondas pulmonares, o bloqueo de rama derecha, o el patrón S1Q3T3, que sí es bastante característico del tromboembolismo pulmonar, que es la presencia de una onda S profunda en D1 y la presencia de Q en D3 y una T negativa también en D3. Entonces, por eso se le dice patrón S1Q3T3. Ok, en cuanto a la determinación del dímero D, ya les dije que tiene un alto valor predictivo negativo, de manera que si sale negativo se descarta el diagnóstico de tromboembolismo. La angiotap es la prueba de elección, más no es la gold estándar, porque la gold estándar es la angiografía, que es la que pues ve todas las ramas arteriales, ¿no? Pero la angiotap, bueno, también permite ver arteriales, pero no es la prueba gold estándar, porque bueno, también ve otras características, o sea, no es solo para ver angiografía. O sea, no tiene la mayor sensibilidad y especificidad, si bien es alta. Y tiene la ventaja, por eso es que se utiliza más, porque es más accesible, la realizan en más centros, no requiere un cardiólogo intervencionista, etc. Y además, bueno, permite dar información sobre otras posibles entidades que estén presentes en ese paciente.
Está indicada en pacientes con inestabilidad hemodinámica, cuando la radiografía ha resultado patológica, y bueno, debe evitarse insuficiencia renal con creatinina mayor a 2, embarazo o alergia a contrastes yodados. Entonces, en estos casos donde hay contraindicación, normalmente es cuando se usa entonces la gammagrafía. Aquí tienen, por ejemplo, un trombo que está como acabalgado en los dos troncos arteriales y parcialmente recanalizado. Y aquí se ven, por ejemplo, obstrucciones parciales en estas zonas. Bueno, la gammagrafía, les decía que entonces es la prueba de elección cuando no se puede hacer la angioTAC, pero hay que verificar que el paciente no tenga una enfermedad pulmonar previa, como EPOC, por ejemplo, porque en ese caso no se puede interpretar. Esta sería una gammagrafía de perfusión, ventilación normal, y aquí se ven perfusión anormal con diferentes zonas de mala perfusión. Y la angiografía, que como les dije, sí es la prueba gold estándar, pero se debe realizar cuando hay una sospecha alta y el resto de las pruebas son negativas, porque bueno, conlleva más riesgo para la persona a quien se le vaya a realizar. Existen otras pruebas adicionales que muchas veces hoy en día hasta van cada vez, digamos que adquiriendo mayor relevancia en la medida en que se pueden hacer de manera más rápida, que es, por ejemplo, la ecografía multiórgano, perdón, porque incluye eco pulmonar, ecocardiograma y eco de miembros inferiores. Entonces, en el mismo momento, pudiéramos ver si hay evidencia de trombosis venosa profunda, que si hay algún grado ya de disfunción del ventrículo derecho, y podemos ya entonces un poco ver el pronóstico del paciente. Y en el eco pulmonar es donde no hay signos, digamos, específicos, pero sí pueden llegar a verse consolidaciones subpleurales que se denominan típicas, lo que pasa es que, bueno, no siempre están presentes. Pero al menos puede ayudar sobre todo en el pronóstico y en la evidencia del origen, en caso de que fuera Y como es el más frecuente, pues ayuda bastante. Cuando solo se hace la ecografía venosa, bueno, es para ver el tromboembolismo venoso. Y si no se hace de entrada el ecocardiograma, algunos proponen que se pueda hacer, perdón, en los pacientes o con sospecha o con más razón aún en los que ya están graves, para evidenciar eso que les comentaba de la disfunción del ventrículo derecho y definir entonces el pronóstico. Bueno, entonces, como les decía, tenemos dos escalas, ¿no? O sea, hay como, digamos, dos pasos. Uno es ante un paciente que tenga esta clínica, vamos a suponer, de disnea de aparición brusca, ¿qué nivel de sospecha podemos tener de una manera que lo podamos medir un poquito más objetivamente para poder dirigirlo hacia una determinada prueba o no, u otras pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la escala de Wells, que es para categorizar la probabilidad de TEP, no la gravedad, sino la probabilidad. Entonces mide, por ejemplo, si hay estos hallazgos sugestivos de trombosis venosa profunda, como hinchazón, sensibilidad en la pantorrilla o el muslo, que haya otros diagnósticos, son menos probables que TEP, o sea que TEP sea lo más probable más bien, que haya taquicardia mayor de 100, que haya tenido inmovilización mayor de 3 días o cirugía en las 4 semanas previas, historia previa de tromboembolismo o embolia profunda, presencia de hemoptisis y presencia de malignidad, o sea, un cáncer en alguna parte. Entonces, cada una de estas tiene un puntaje asignado, y dentro de la interpretación, si tengo más de 6 puntos, tiene una alta probabilidad de tener un tromboembolismo. Si tiene el score entre 2 y 5, 2 y 6, sería moderada probabilidad. Y si es menor de 2, o sea, 1, es baja probabilidad. Entonces, el algoritmo que aparece ahí en el AMIR, ante esa sospecha clínica o abordaje diagnóstico inicial, si nuestra sospecha diagnóstica es baja, y esa sospecha la podemos calcular con esta escala, y fíjense que, bueno, prácticamente es un examen físico que incluye la medición de la frecuencia cardíaca y si hay hallazgos en los miembros inferiores sugestivos de trombosis venosa profunda, y lo demás es interrogatorio, ¿no?
Entonces, si es baja, a esos pacientes podemos pedirles primero dímero D. De manera que si es negativo, bueno, ya descartamos el diagnóstico. Y si es positivo, entonces entra al esquema de la sospecha intermedia o alta. Entonces, si en la escala de Wells nos da 2 puntos en adelante, se sugiere anticoagulación, ¿verdad? Por el riesgo de que esa persona pueda morir. Sin embargo, esa anticoagulación, como les digo, se dice que puede esperar hasta 4 horas. O sea, si tenemos rápidamente la posibilidad de hacer la angiotac y confirmar el diagnóstico, podemos esperar esas máximo 4 horas. Si no, es preferible colocar de una vez la anticoagulación. Entonces, si esa técnica de imagen, lo ideal que haríamos sería la angiotac, como les digo, porque bueno, es menos costosa y menos riesgosa, y por supuesto si es positivo, bueno, nos confirmaría el tromboembolismo. Si está contraindicada, bien sea porque está embarazada o por la insuficiencia renal grave o por alguna alergia, por alguna otra contraindicación, pues haríamos la gamografía de ventilación-perfusión. Si esta nos muestra una baja probabilidad, entonces ahí podemos hacer la ecografía de miembros inferiores. Si es positivo, nos confirmaría el diagnóstico de tromboembolismo. Y si es negativo, entonces nos iríamos otra vez por la parte clínica. Si la sospecha clínica tiende a ser más bien baja, entonces podemos descartar el tromboembolismo, porque ya tenemos pues 3 pruebas, ¿no? O perdón, 2 pruebas, dependiendo si viene de aquí o si viene de aquí, el ecodoppler más la prueba previa, entonces, y más una sospecha clínica que tiende a ser baja, pues descartaríamos el tromboembolismo. Y en cambio, bueno, si es una sospecha clínica alta, entonces ahí pudiéramos hacer entonces la arteriografía para detallar más aún todas las ramas arteriales para, bueno, evidenciar si puede haber allí un trombo más pequeño. Bueno, entonces eso sería ante la sospecha diagnóstica, ¿no? Que le podemos hacer la escala de Wells más esas técnicas de imagen y por supuesto podemos ayudarnos con la radiografía, con el electro, con la gasometría, pero recordando siempre que esas pruebas pueden salir normales y sin embargo el paciente tener un tromboembolismo. Por eso es que muchas veces se hacen, digamos, como complementarias o para descartar otras patologías, pero si tenemos una sospecha alta de tromboembolismo no van a ser de mucha ayuda hasta que no hagamos realmente la angiotac, ¿okay? Ahora ya para el pronóstico, una vez que ya verificamos que el paciente sí tiene un tromboembolismo pulmonar, entonces, bueno, hay varias cosas a tomar en cuenta, se va a clasificar el paciente pues en 3 grupos y bueno, hay varios parámetros que nos pueden ayudar, pero ahí es donde se puede utilizar, y de hecho se utiliza la escala PESI, que es la otra escala que utilizamos acá en tromboembolismo pulmonar. Entonces recuerden, la escala Wells es para probabilidad de tromboembolismo, o sea, ante la sospecha. Tratar de ver si sí será o no será. En cambio, la escala PESI, que ya la vamos a ver más adelante, es para ver la gravedad, o sea, hacia dónde podemos dirigir ese paciente o cuál es el pronóstico en cuanto para que nos ayude en la toma de decisión, porque además de eso, o sea, un paciente con tromboembolismo puede rápidamente evolucionar a un cuadro muy severo. Y entonces ahí se habla de estabilidad o inestabilidad hemodinámica. Y esa inestabilidad, pues obviamente rápidamente también puede comprometer su vida y llevarlo a la muerte. Entonces, dependiendo de ese pronóstico, ese paciente lo podemos redirigir hacia un procedimiento de revascularización o de trombolisis o simplemente mantenerlo con anticoagulación. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, para el pronóstico, debemos evaluar la gravedad para determinar si el paciente necesita solamente anticoagulante o fibrinolisis o trombectomía. O sea, anticoagulante sería el uso de anticoagulantes por vía endovenosa, ¿no? Bueno, endovenosa o subcutánea. Que por supuesto van a detener un poco el proceso de la formación de esos trombos, ¿no? Pero si el paciente está inestable, está grave, a menos que tenga una contraindicación, lo ideal es, así como el infarto del miocardio, ¿verdad? Que se le pase una fibrinolisis
O en este caso no se llama trombectomía, sino revascularización, entonces o se le coloca un stent, o se le coloca un bypass, etcétera, ¿no? Va a depender del sitio donde esté y de la lesión que tenga. Entonces, dependiendo de esa gravedad, vamos a mantenerlo solo con anticoagulación o lo derivamos para otro procedimiento más invasivo. También hay que tomar en cuenta en ese pronóstico que la primera causa de mortalidad es precisamente esa disfunción ventricular derecha que habíamos comentado, secundaria a la hipertensión pulmonar, y entonces hay que evitar que se llegue a esto. Entonces un paciente que dependiendo de su gravedad llega a este nivel, o sea, por ejemplo, si estaba en pronóstico moderado, vamos a suponer por la escala PESI, puede rápidamente llegar a este pronóstico más severo, entonces hay que estarlo vigilando. También se le pueden pedir en el paciente estable los niveles de troponina y péptido natriurético tipo B en el caso de resultar positivos, ecocardiograma. Bueno, esto algunas veces se solicita adicionalmente, aunque muchas veces si se tiene disponible el ecocardiograma, se hace pues de entrada para valorar precisamente si hay algún grado de disfunción ventricular derecha. Y en el paciente inestable, bueno, lo ideal es directamente ecocardiograma. Bueno, entonces el TEP se clasifica, como les decía, en 3 categorías pronósticas, ¿okay? Que son TEP de alto riesgo, TEP de riesgo intermedio y TEP de riesgo bajo. Antes se llamaba masivo, este se llamaba submasivo, este se llamaba leve. Entonces, ¿cómo se define? El TEP de riesgo alto es el paciente que se presenta con inestabilidad hemodinámica medida por, o dada por una tensión arterial sistólica menos de 90 durante más de 15 minutos. El de riesgo intermedio es el que está estable hemodinámicamente, pero tiene o signos ecográficos de disfunción ventricular derecha o marcadores de daño como troponina y BNP elevados o escala PESI con puntuación alta. Y el TEP de riesgo bajo, que es el paciente que está estable y no tiene ni signos ecográficos de disfunción, ni analíticos de sobrecarga miocárdica, o también el PESI está bajo. Entonces, nos puede ayudar tanto la escala PESI mientras hacemos todas las otras pruebas, como la troponina y el BNP, como por supuesto pues el control pues, de la presión o la vigilancia de la tensión arterial sistólica de manera permanente. La monitorización. Ok, entonces esta es la escala PESI, que es para ver el pronóstico. Entonces, fíjense, tiene una escala PESI extendida y una escala PESI simplificada. En la escala PESI simplificada solamente toma en cuenta la edad mayor de 80, cáncer, enfermedad cardiopulmonar crónica, frecuencia cardíaca mayor de 10, tensión sistólica menos de 100, saturación menos de 90, y solamente considera dos niveles de riesgo, ¿no? Que serían, si no tiene nada de esto, es un riesgo bajo. Y si tiene uno, aunque sea de estos, es un riesgo alto. Entonces, bueno, si no tenemos tiempo, bueno, pudiéramos hacer la escala PESI simplificada. O podemos hacer la escala PESI más larga, que incluye, bueno, algunas otras variables, como por ejemplo el sexo, la temperatura, el estado mental, etc. Y vamos sumando los puntos. En este caso hay varios niveles de riesgo. Lo importante es saber que a partir de 106 puntos es un riesgo alto, que es para el cual normalmente tendríamos entonces la probabilidad de realizar la fibrinolisis que les estaba comentando. Ok, entonces, ¿cuál es la conducta? Ante un caso de TEP probable o de alta sospecha, ¿okay? Que como tenemos alta sospecha, dijimos que con la escala Wells, la escala Wells nos puede decir alta probabilidad, ¿no? Entonces sería alta a partir de 6. Y en los casos con dímero D positivo, se debe realizar la prueba de imagen. ¿Okay? Si la prueba se va a demorar más de 4 horas, lo que ya dijimos, ¿verdad? Más de 4 horas se debe administrar una dosis de heparina. Si esta prueba se puede hacer rápidamente, bueno, se puede esperar y no indicar heparina antes de la prueba de imagen. Sin embargo, bueno, esto en algunas partes es controvertido. Algunos artículos hablan de que es preferible
colocar la anticoagulación. Bueno, porque un paciente se puede complicar en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, en algunas bibliografías lo sostienen así, un poco en base a la estadística. Si el TEP es de riesgo bajo o intermedio, entonces se hace anticoagulación, que puede ser con heparina, bien sea heparina no fraccionada, que se abrevian HNF, o con heparinas de bajo peso molecular, que se abrevian HBPM. ¿Okay? En el TEP de riesgo bajo, bueno, una vez vigilado y heparinizado y bueno, por el tratamiento, puede darse de alta precozmente con control ambulatorio. Pero ya aquí con riesgo bajo, o sea, una vez que ya le hemos hecho la medición del riesgo. Y si es riesgo intermedio, como este es el que se puede complicar en cualquier momento, pues ahí sí habría que vigilarlo para, bueno, detectar si aparece esa inestabilidad hemodinámica e indicar fibrinolisis. Ahora, en los pacientes entonces que iniciamos la anticoagulación, como les dije, puede ser con heparina no fraccionada, que es la heparina sódica común y corriente, o heparinas de bajo peso molecular, por ejemplo, enoxaparina, dalteparina, todas estas. Tomando en cuenta dos cosas, ¿no? Que los pacientes con alto riesgo de sangrado se les da heparina no fraccionada, preferiblemente. ¿Por qué? Porque la heparina sódica puede revertirse rápidamente su efecto con sulfato de protamina. En cambio, si le damos heparina de bajo peso molecular, bueno, algunas ya están apareciendo anticuerpos monoclonales que revierten el proceso de anticoagulación, pero eso es reciente y no están disponibles en todas partes y bueno, son muy costosos. Entonces, en los pacientes que tienden a sangrar es preferible heparina no fraccionada para que si sangran se les puede revertir el efecto con sulfato de protamina. En cambio, por el contrario, en las embarazadas más bien se les indica heparina de bajo peso molecular porque ellas van a continuar la anticoagulación durante todo el embarazo y probablemente los primeros días, dependiendo de la causa del tromboembolismo, porque si bien se puede usar heparina, pues, que no está contraindicada, los anticoagulantes orales sí están contraindicados. Entonces no se pueden indicar durante el embarazo. Entonces es preferible de entrada colocarle la heparina de bajo peso molecular. Entonces, en las personas que no tengan ninguna de estas dos cosas, o sea, ni estén embarazadas, ni tengan alto riesgo de sangrado, puede escoger cualquiera de las dos, o heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, dependerá pues, de la disponibilidad en el centro donde se está tratando, de si es costoso o no costoso, si lo tienen que pagar o no lo tienen que pagar, etc. Bueno, eso entonces en el tromboembolismo de riesgo bajo o intermedio. Ya en el tromboembolismo de riesgo alto, que acuérdense que el riesgo entonces lo medimos con la escala PESI. ¿Okay? Entonces el riesgo alto, el tratamiento de elección son los trombolíticos, por supuesto si no hay riesgo elevado de sangrado. Estos trombolíticos son también drogas que se administran por vía también endovenosa como derivados recombinantes del activador tisular del plasminógeno, que se conocen como RTPA, por ejemplo, Reteplase, Alteplase, varios más. Estos se inician cuando se tiene el diagnóstico de certeza y por supuesto que verifiquemos que sea un TEP de riesgo alto. Y si es antes, entonces se debe indicar anticoagulación. Luego que se indica anticoagulación con heparina no fraccionada, o sea, luego de esto, pues de la trombolisis, igual se continúa con heparina no fraccionada y luego con anticoagulantes orales. Si no responde a trombolisis, entonces hay la opción también que son más invasivas, que son la tromboembolectomía, que es una cirugía para extracción del trombo, o trombectomía endoarterial, que es por cateterismo arterial. Y entonces con esto pues hacen lisis del trombo. Otra opción en la cual también hay controversia en su uso es el filtro de la cava inferior. En este caso se utiliza si hay un gran trombo flotante en la vena cava inferior para evitar que los émbolos se vayan entonces hacia las ramas de las arterias pulmonares. Bueno, porque algunas personas, o sea, algunos trabajos reportan que hay complicaciones pues, por el uso del filtro.
De tal manera que entonces, si el paciente tiene la sospecha clínica de tromboembolismo y en función de la estabilidad hemodinámica o no, se va a hacer el manejo integral, o sea, según la estratificación del riesgo. Entonces, acuérdense, esta estratificación del riesgo la podemos hacer con la escala PESI. Si está inestable, que ya dijimos que podía ser, por ejemplo, con el monitoreo de la tensión durante 15 minutos, de la tensión sistólica menos de 90, bueno, y el TEP está confirmado, entonces un riesgo alto, se hace entonces la reperfusión primaria, que es eso, la trombolisis, ¿verdad? Y por supuesto, monitorizado en terapia intensiva. En cambio, que si está estable, que sería entonces uno de riesgo bajo o riesgo moderado, según la escala PESI, y por supuesto el tromboembolismo entonces está confirmado. Entonces aquí, si el PESI es clase 3 a 4 o el PESI simplificado es mayor o igual a 1, entonces es conveniente valorar la función del ventrículo derecho. Si hay disfunción, entonces es mejor, como es un riesgo intermedio alto, anticoagular, monitorización y considerar la reperfusión también, como la que se hace aquí, ¿no? Si no hay disfunción, entonces intermedio bajo, y ahí se puede mantener con su anticoagulación y vigilado en hospitalización. Ahora, si el PESI largo es clase 1 a 2 o el PESI simplificado es 0, significa que es un riesgo bajo, entonces a este paciente también lo anticoagulamos, por supuesto, pero se puede, pues dependiendo de su comorbilidad, etcétera, valorar hospitalización versus manejo ambulatorio. Entonces, para los pacientes que están en alto riesgo, en UCI. Los pacientes en riesgo medio, bueno, pueden valorarse en unidades de cuidados intermedios. Y los pacientes que tienen riesgo bajo pueden estar en la planta convencional, en la sala general de hospitalización. En cuanto a ciertas recomendaciones del tratamiento, bueno, el tratamiento inicial con heparina se recomienda mantener durante 5 a 7 días. Acuérdense que cuando se utiliza heparina no fraccionada, cuando ya el paciente se estabiliza, se puede introducir el tratamiento con anticoagulación oral, si eso es lo que se va a mantener después. Porque el tratamiento con anticoagulación oral tarda un tiempo en empezar su efecto anticoagulante. Y además tiene un efecto inicial protrombótico, entonces siempre tiene que ir precedido del uso de la heparina. Dentro de esta anticoagulación oral están los dicumarínicos, que son acenocumarol y warfarina, que es el que más se utiliza. Entonces, una vez que se empieza el tratamiento con warfarina, se va haciendo el control de los niveles ideales de anticoagulación con el valor del INR, ¿verdad? Y cuando este valor llegue al 2 o 3 del control, o sea 2 o 3 veces el nivel del control, entonces ahí ya se considera que está un paciente anticoagulado. Y esa es la dosis ideal. Entonces ahorita les voy a explicar un poquito más de los anticoagulantes para que lo repasemos más, dado que ustedes van a hacer la receta de hoy, o sea, la tarea de hoy con estos medicamentos, ¿ok? Y la otra forma de indicar anticoagulación oral es con lo que se llamaban nuevos anticoagulantes orales, que en realidad hoy se conocen como anticoagulantes de acción directa, que son, por ejemplo, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban. Entonces, de estos fármacos, igual que con la heparina de bajo peso molecular, normalmente no se utiliza ningún parámetro de prueba de coagulación para monitorizar los niveles de anticoagulación. Perdón, sin embargo, que ese sería, digamos, su riesgo, pues, porque nos guiamos más que todo por la clínica. Sin embargo, tienen muchos menos efectos secundarios, muchas menos interacciones, tanto farmacológicas, o sea, medicamentosas, como alimentarias, y tienen muy buen efecto anticoagulante. Por eso cada vez más se usan en más patologías. ¿Okay? No solamente, incluso a veces, o sea, como único anticoagulante. ¿Okay? Ahora, en el caso del tromboembolismo se utilizaría, pues, después de la anticoagulación inicial, por supuesto que esta es inicialmente o por vía endovenosa con heparina o por vía subcutánea con heparina de bajo peso molecular.
Bueno, entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que no se inicie el tratamiento con dicumarínicos directamente, o sea, con esto, con warfarina o acenocumarol, porque por el efecto protrombótico al inicio y porque tardan en alcanzar el rango. Ahora las anticoagulación directa sí se pueden usar en tratamiento inicial con heparina. ¿Cuál es la otra limitación de esto? Bueno, el costo, ¿no? Que son más costosos, no están disponibles en el cuadro nacional de medicamentos. Entonces, bueno, normalmente los pacientes, o muchas veces los pacientes que necesitan anticoagulación por más tiempo, bueno, utilizan la warfarina o la acenocumarol. Bueno, la duración del tratamiento va a depender de los factores de riesgo. Por ejemplo, si es un primer episodio y la causa es reversible, vamos a suponer que fuera porque tuvo un viaje muy prolongado y tomaba anticonceptivos orales, o porque, yo qué sé, tuvo un accidente y tuvo inamovilidad. Es decir, no es una causa que va a permanecer en el tiempo, entonces ahí se utilizan en promedio entre 3 a 6 meses los anticoagulantes orales, ¿no? O sea, lo parenizamos al principio, lo optimizamos su tratamiento y lo mandamos para su casa, por supuesto que con controles cada cierto tiempo. En cambio, si son episodios recurrentes, o sea, ya he tenido 2, 3 o más, de hecho ya con 2, el tratamiento debe, o es una causa intratable, por ejemplo, es un síndrome antifosfolipídico, es un cáncer que ya ha hecho varios episodios, entonces se mantiene de por vida. Por supuesto, igual, vigilándolo cada cierto tiempo. En el paciente oncológico se prefieren las heparinas a los anticonceptivos orales en caso que esté en tratamiento con quimioterapia, o sea, las heparinas de bajo peso molecular, que son las que se utilizan de manera ambulatoria también, o sea, tanto hospitalizado como ambulatorio. Y bueno, hay que tomar en cuenta también las contraindicaciones absolutas para la anticoagulación, que son, por ejemplo, sangrado activo, hipertensión arterial severa, hemorragia intracraneal, presencia de aneurisma intracraneal y cirugía intracraneal retinal-medular reciente. Bueno, aquí están algunos ejemplos de medicamentos que se utilizan para esta enfermedad. Por ejemplo, bemiparina, dalteparina, enoxaparina, nadoparina y tinzaparina. ¿Qué serían estas? Según las que ya les mencioné. ¿Dentro de qué grupo entran? ¿De acción directa? No, estas son las heparinas de bajo peso molecular. Todas las que terminan así en parina, que no es heparina, son heparinas de bajo peso molecular. Entonces, fíjense, ellas se calculan por peso, pero, por ejemplo, la enoxaparina, que es una de las que más se utiliza, generalmente se utiliza 1 miligramo por kilo al día, dependiendo, porque a veces se utilizan de manera profiláctica, o sea, por ejemplo, ahorita con la COVID, que hay este problema de trombosis, ¿no? En algunos pacientes se utiliza de manera profiláctica, casi siempre en ese caso se calcula 1 miligramo por kilo por día, y se da una sola dosis al día. Estos son medicamentos que se utilizan por vía subcutánea. O si lo vamos a utilizar como tratamiento anticoagulante ya, puede ser como de mediana intensidad o de alta intensidad, dependiendo de la gravedad. Entonces puede aumentarse la dosis o la frecuencia del tratamiento. Entonces, por ejemplo, lo que es profiláctica se hace cada 24 horas o dependiendo de profilaxis para qué. Por ejemplo, si es una cirugía, se puede poner una sola dosis antes de la cirugía. O si es, por ejemplo, en este paciente embarazada, entonces, bueno, se utiliza 1 miligramo al día hasta que termine el embarazo y generalmente el puerperio. O sea que depende de la situación. Pero siempre se utilizan por vía subcutánea. La mayoría de ellas, o muchas de ellas, vienen en ampollas rellenadas, o sea, que traen la dosis completa, no necesitamos comprar la jeringa, sino que ya viene la jeringa con la dosis, por ejemplo, de 40, de 60, de 80, de 100 miligramos, ¿no? Entonces uno calcula, vamos a suponer que una persona pese, yo qué sé, 50 kilos. 1 miligramo por kilo de peso le tocarían 50 miligramos, pero la ampolla viene o de 40 o de 60. Vamos a suponer, pues, de enoxaparina, ¿no? Entonces buscamos una que esté cerca, ¿verdad? O de 40 o de 60. Normalmente ponemos la de menos cantidad para evitar más riesgo de sangrado, ¿no? Entonces podemos indicarle 40 miligramos al día, por ejemplo. Si pesa 60, bueno, le ponemos la de 60 y así.
Rivaroxaban, si es de los anticoagulantes de acción directa, como los que les mostré aquí, en el que estaban. Aquí ¿verdad? Rivaroxaban, apixaban. Entonces esos terminan en an, dabigatran, edoxaban. Todos esos son anticoagulantes de acción directa, que se conocían también como NACO, porque eran nuevos anticoagulantes orales. Entonces, algunos de ellos ya también tienen medicamentos que revierten su efecto, pero son muy, muy nuevos y no están disponibles en todas partes. Fundaparinux es otro parecido a las heparinas de bajo peso molecular. Bueno, la heparina no fraccionada es la heparina sódica clásica, que normalmente se calcula a 18 unidades por kilo por hora cuando se administra por bomba de infusión, que es como se administra al inicio, ¿no? Hay varios esquemas también por bolos, o sea, se ponen 5.000 unidades para impregnar al paciente, y luego, dependiendo de los valores de TPT, se puede mantener esa dosis o se disminuye o se aumenta. Entonces, fíjense, para controlar los niveles de anticoagulación, o sea, para llegar a los niveles óptimos, saber pues que un paciente está en el rango de anticoagulación con heparina, utilizamos la prueba de coagulación TPT, ¿verdad? Que es el tiempo parcial de tromboplastina activado. Entonces, igual, ese valor tiene que estar entre 2 y 3 del control. Entonces, en ese rango mantenemos la dosis que tiene. ¿Okay? Cuando utilizamos por bolos, o sea, entonces, por ejemplo, 5.000 al principio, pero después le podemos poner 2.000, o le podemos no dar si está muy, muy prolongado, etc. RTPA son estos que les nombré aquí, que son los que se utilizan para la trombolisis. ¿Okay? Reteplase, alteplase. ¿Okay? O sea, son medicamentos que van a producir la lisis o la destrucción del trombo. ¿Okay? Se administran por vía endovenosa igual. Por supuesto, el paciente es súper monitorizado bajo ciertas condiciones y se van colocando poco a poco. Y bueno, se espera la disolución del trombo, ¿no? Pero por supuesto tienen alto riesgo de sangrar. También se utilizaban la urosinasa y la streptosinasa, pero ya están más en desuso por los efectos secundarios. Bueno, y en la prevención, entonces, bueno, lo ideal es hacer la profilaxis, pero por supuesto es cuando se sabe que hay ese riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en procedimientos médicos o quirúrgicos de alto riesgo para tromboembolia venosa, como les dije, se recomienda utilizar la tromboprofilaxis. ¿Cuál? Bueno, cuando se va a operar rodilla, cadera, fracturas de miembros inferiores, todos esos procedimientos traumatológicos que normalmente van a implicar reposo, inamovilidad por un tiempo determinado, pues requieren tromboprofilaxis. O también cuando son cirugías prolongadas o en contextos de pacientes con cáncer, o sea, bajo ciertas condiciones se utiliza profilaxis previa a la cirugía. Y otras medidas más generales, como incentivar la deambulación lo más precoz posible, o medidas físicas como compresión neumática intermitente o medidas de compresión elástica, que también ayudan pues, al retorno venoso. Cuando se hace la anticoagulación profiláctica, esta de la que hablamos aquí, entonces se puede utilizar enoxaparina 40 miligramos al día. ¿Okay? ¿Qué es la enoxaparina entonces? ¿En qué grupo entra de los anticoagulantes? Los anticoagulantes de bajo peso molecular. Heparinas de bajo peso molecular, exacto. Y los ACAT, que son los anticoagulantes de acción directa, también se pueden utilizar como, bueno, lo que ya hemos mencionado, ¿no? O sea, ya estos medicamentos también se utilizan de manera profiláctica. Hasta hace poco tiempo, no, solo se usaba la heparina de bajo peso molecular. Bueno, esa tromboprofilaxis se recomienda que se mantenga durante la inamovilidad, pero suele ser recomendable hasta en promedio, pues más o menos unas 4 semanas luego de la cirugía, sobre todo cuando es de cadera. Entonces esto va a variar mucho, ¿verdad? Hay personas que la indican 1 semana, 2 semanas, 3 meses, como vimos aquí atrás, ¿verdad? Dependiendo entonces de las condiciones, de la cirugía normalmente, ¿verdad? Porque acuérdense que igual va a aumentar el riesgo de sangrado, el costo, o sea, son muchas cosas que están ahí implicadas. Entonces, dependiendo del tipo de cirugía, la recuperación de la persona, cada vez aparecen técnicas
o sea, que permiten eso, la movilidad más rápida de las personas. Entonces, bueno, puede variar mucho el tiempo en que se va a utilizar esa profilaxis. Bueno, entonces estas medidas se emplean para evitar tanto la trombosis venosa profunda como, por supuesto, el tromboembolismo pulmonar, que en forma global es la enfermedad tromboembólica venosa. Bueno, entonces esto sería la clase en sí. Déjenme... Ajá, descansar unos 2 minutitos para tomar agua, para entonces aclararle las dudas y mostrarle entonces ya la parte de anticoagulación en sí, para que entonces ustedes puedan hacer la tarea. ¿Okay? Entonces me esperan unos 3 minutitos. Ya, doctor. Ok, vamos a reanudar la grabación. Ok, entonces, en base a lo que yo les hablé ahorita, fíjense, si hacemos un resumen así rapidito, tendríamos un paciente diferente a los que hemos visto, en el sentido de que la disnea, ¿cómo aparece? ¿Cómo suele aparecer? Perdón, doctora, ¿puede repetir? Que a diferencia de los otros pacientes que hemos visto, del asmático, del paciente con EPOC, del paciente con neumonía, del paciente con absceso pulmonar, que son las patologías así que hemos visto hasta ahora, ¿cómo se presenta la disnea en el paciente con tromboembolismo? De manera De forma brusca. Se parecía brusca. Entonces, normalmente, ¿verdad? Puede que varíe, porque de hecho es bien variable, pero lo más común o el cuadro más clásico es que es una disnea de pronto. Yo estaba bien y de pronto no puedo respirar, ¿verdad? Porque así como ocurre en las piernas, en la parte arterial, así suele ocurrir aquí, ¿verdad? De pronto se tapan las arterias y el paciente no puede respirar o tiene dificultad para respirar, ¿no? Entonces, si ese cuadro además produce, por ejemplo, un infarto pulmonar, entonces ahí es donde puede haber además hemoptisis, febrícula, dolor pleurítico, porque generalmente esos infartos suelen ubicarse hacia la pared, hacia la pleura, hacia la pared torácica. Ok, entonces sospechamos que tiene tromboembolismo, ¿verdad? Entonces le hacemos, bueno, le podemos hacer su radiografía, el electro, le podemos hacer una gasometría, y bueno, normalmente en la gasometría va a haber hipoxemia, pero en las demás pruebas puede que no salga nada,
puede que nos dé ya algún signo de los que nombramos allí, pero puede que esté normal. Entonces le hacemos, ¿qué cosa? Para ver cómo es la sospecha, qué escala podemos utilizar para que nos ayude un poquito a ver cuánto es la probabilidad de que sea realmente un tromboembolismo. La de Wells. Wells. Exacto, entonces hacemos la escala de Wells, medimos, le preguntamos todos esos antecedentes, vamos sumando los puntos, y entonces ahí vemos, ¿verdad? Si tiene baja sospecha, sospecha media o sospecha alta, ¿no? Entonces dijimos, si tiene sospecha baja, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Se hace el dímero D. Exacto, el dímero D. Entonces, si tenemos, es como decir, tengo muchas dudas, o sea, de verdad que parece un tromboembolismo, pero nada más le da un puntico ahí en la escala de Wells. Entonces, bueno, vamos a hacerle el dímero D. Si sale positivo, ¿qué pasa? Puede pasar una sospecha elevada, digamos, sí, intermedia o alta. Ajá, exacto. ¿Y si sale negativo? Se descarta T. Exacto, entonces es útil, sobre todo cuando nos sale negativo, porque bueno, no es un tromboembolismo, busquemos otra causa de esta disnea. Ok, si sale positivo, entonces ahí pasa como que al resto del algoritmo, que entonces, bueno, ya entra a una sospecha media o alta, y ahí, bueno, lo que primero debe venir a nuestra mente, bueno, anticoagulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este paciente se me puede complicar rápido y se me puede morir en cuestión de minutos. Claro, obviamente va a depender también de su clínica, que nos va a ayudar a ver si está estable o está inestable, ¿no? De manera tal que, de acuerdo a eso, si rápidamente podemos hacerle la angiotac, que es la prueba que más nos va a ayudar, entonces, bueno, pudiéramos esperar no ponerle la anticoagulación. Si vemos que no, que está complicado, es mejor entonces colocarle su anticoagulación. Y bueno, entonces ahí, luego que ya le hacemos la tomografía, la angiotac, o la gamografía, dependiendo de lo que se aplique para el momento, perdón. Entonces ahí, bueno, confirmamos el diagnóstico, ¿no? Una vez que confirmamos el diagnóstico, entonces le podemos hacer la otra escala para entonces definir el pronóstico. ¿Qué sería la escala cuál? La de Pesci. Entonces la de Pesci, bueno, podemos hacer la larga o la corta, bueno, dependiendo, ¿no? Entonces, si nos da un riesgo, o sea, obviamente que todo esto en conjunto con la clínica, porque parte de esa clínica nos va a ayudar en esa misma escala Pesci, ¿verdad? Si el paciente está muy inestable, ya sabemos que lo ideal es, además de esa anticoagulación, si es que ya se la colocamos, es pasarlo a otro procedimiento un poco más invasivo que se llama ¿cómo? O sea, si es un tromboembolismo masivo o severo o de riesgo alto. ¿De reperfusión? Reperfusión. Exacto, entonces hacemos trombolisis, ¿verdad? Entonces ahí se puede utilizar estas drogas que son los RTPA, que son alteplase, RTplase, ¿okay? O bueno, dependiendo si es demasiado severo y hay las personas que lo hagan, bueno, los otros procedimientos más invasivos, bien sea por vía arterial o por cirugía, que directamente acceden a las arterias trombosadas y eliminan el trombo, ¿no? Ok. Ahora, si no es uno de esos casos inestables, ¿verdad? Que se beneficien más, porque en esos casos la anticoagulación obviamente los va a ayudar, pero no tanto, ¿verdad? O sea, igual está muy en riesgo su vida. Entonces, por eso es que se recomienda hacer estos procedimientos. Por supuesto, en una persona que tenga todos esos factores que mencionamos de alto riesgo de sangrado, bueno, ahí es donde empiezan los conflictos, o sea, no conflictos, digamos, los dilemas, porque bueno, a veces hay que arriesgarse, pero va a depender de las condiciones, ¿no? Pero no se recomienda porque pues son drogas que obviamente aumentan el riesgo de sangrado, aún más del que ya tiene la persona. Ahora, el otro paciente, el que está con riesgo bajo o riesgo moderado, a ese paciente entonces le hacemos la anticoagulación. Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces les voy a mostrar aquí, simplemente lo voy a ir escribiendo en la pizarrita. Ok, ¿sí lo ven?
Sí, sí se ve. Okay, entonces dijimos que teníamos anticoagulantes, vamos a decir, que se administran en el hospital, vamos a ponerles intrahospitalarios. O sea, supongamos que ese paciente, tiene un PESI moderado abajo y, bueno, no necesita trombolisis, ¿no? Sino que lo vamos a dejar con anticoagulación. Entonces, dijimos, lo podemos anticoagular con dos grupos, vamos a decir, de medicamentos. ¿Se acuerdan cuáles eran? No son los dicumarínicos y los anticoagulantes de acción directa. Ajá, esos son los que se utilizan en segunda instancia, pero en primera instancia, o sea, como anticoagulación de primera línea, utilizamos la heparina no fraccionada, ¿verdad? Que se llama también, que la que se utiliza es la heparina sódica. ¿Okay? Y la otra, ¿cómo se llaman las otras heparinas? De bajo peso molecular. Bajo peso molecular, ¿verdad? Entonces, ahí teníamos, vamos a suponer, la enoxaparina, ¿verdad? Okay. Entonces, se pueden utilizar cualquiera de los dos. En muchos centros utilizan la heparina sódica y, como les dije, entonces ustedes van a hacer una receta con heparina sódica, otra con una heparina de bajo peso molecular. ¿Okay? Y van a hacer también otra receta con anticoagulantes orales. ¿Sí? Entonces, estos no se llaman orales, ¿por qué? Porque vía se administra la heparina por vía endovenosa. También se puede poner por vía subcutánea, pero normalmente cuando tenemos un paciente así hospitalizado por un tromboembolismo, la vía de administración es endovenosa a través, por ejemplo, de bomba de infusión, ¿verdad? Entonces ahí, en el cuadrito ese que teníamos ahí, veíamos la dosis, 18 unidades por kilo de peso. Entonces ustedes, aunque realmente no es una receta, en el sentido de que la heparina sódica no se indica de manera ambulatoria, solamente se utiliza en pacientes hospitalizados, es para que hagan el ejercicio, ¿no? De calcular la cantidad de heparina que le tocaría a una persona con X peso, ¿sí? Lo pueden hacer de las dos maneras, ¿no? Con bolos, como les dije, o sea, se le pone 5.000 unidades endovenoso y luego se adapta con el control. Vamos a ponerle aquí más bien. ¿Cómo se monitoriza? Vamos a ponerle más bien así, ¿cómo se monitoriza el nivel de anticoagulación de la heparina? ¿Con qué prueba? La tromboplastina me parece que es. Tromboplastina parcial, ¿verdad? TPTA. ¿verdad? Entonces, si esa tromboplastina parcial me aparece ya en el rango de anticoagulación, yo le mantengo esas 5.000 unidades cada 6 horas aproximadamente, ¿verdad? Pero cada 6 horas le vuelvo a medir la TPTA y veo. ¿Por qué? Porque me puedo pasar y entonces el paciente me va a sangrar, o puedo estar muy por debajo, menos de 2, y entonces el paciente no va a estar anticoagulado y puede otra vez hacer otro trombo. ¿Okay? Se tiene que estar en el rango entre 2 y 3, el valor del TPTA en relación al control. O sea, si el control sacó, vamos a suponer, 20, yo debería estar el doble, o sea, 40, ese paciente, ¿verdad? Al menos 40, para que esté en el rango de anticoagulación. ¿Okay? Bueno, entonces esto es en pacientes hospitalizados, ¿verdad? Intrahospitalarios. Nunca se manda heparina para la casa, porque no, o sea, es imposible monitorizar una persona así, pues, es muy riesgoso. ¿Okay? La forma en que más se utiliza es por bomba de infusión, entonces se le calcula 18 unidades por kilo de peso y para 24 horas. Entonces ustedes van a buscar, bueno, cómo es la presentación de la heparina, cuántas unidades debería, digamos, tomarse de la ampolla, se diluye en tantos ml de solución fisiológica. Ustedes buscan en internet cómo se hace ese cálculo, ¿ok? Y es lo que van a poner ahí, o sea, como si ustedes hicieran la indicación para la enfermera de cómo ella va a preparar la bomba de infusión para administrar al paciente la heparina. ¿Okay? Como les digo, lo pueden hacer de las dos maneras, con bolos o con la bomba de infusión. Yo les sugiero que lo hagan con la bomba de infusión para que de una vez practiquen. ¿Okay? Simplemente tienen que hacer el cálculo. O sea, acuérdense que
Que una cosa es que uno sepa, bueno, mire, este paciente además es que tiene un tromboembolismo, ya yo le hice el diagnóstico, le hice la angiotag y sí, es un tromboembolismo. Ajá, ¿cómo lo vamos a tratar? Nosotros los médicos tenemos que poner en la historia a la enfermera, póngale tal y tal cosa. La enfermera lo que hace es calcular, o sea, no calcularlo, tomar la cantidad que uno le dijo y ponerlo en la bomba de infusión, ¿okay? O administrarlo por donde lo vaya a administrar. Nosotros somos los que tenemos que hacer el cálculo. Entonces, por eso les digo que mejor se utiliza la bomba, como si le fueran a indicar en una bomba de infusión para que de una vez practiquen cómo se hace ese cálculo. ¿Okay? Entonces, esa sería la receta 1. Que como les digo, no, para que lo tengan claro, nunca le vayan a indicar en una receta heparina a una persona. Solamente les digo, es para que lo practiquen como si fuera una indicación a la enfermera. Solo que le llamo receta porque, bueno, es parte de la tarea completa. Pues. ¿Okay? No tienen que hacer monitorización, o sea, solamente la indicación inicial. Solo que aquí les digo que, para que recuerden, ¿verdad? Que una forma de monitorizar a estos pacientes es con tiempo parcial de tromboplastina. ¿Cuál es la otra ventaja de la heparina? Que dijimos, bueno, si un paciente sangra, y por eso los pacientes que tienen riesgo de sangrado, es preferible ponerles la heparina que la heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué? Porque podemos frenar el sangrado ¿con qué? ¿Sí se acuerdan? ¿Sulfato de qué? Sulfato de protamina. ¿Ok? ¿Ustedes vieron anticoagulantes en fármaco? Grace. Sí, doctora, sí vimos. ¿Sí vieron? Ah, ok. Ajá, entonces, recuerden, se revierte el efecto de la heparina sódica con sulfato de protamina. ¿Y cuál otro de los fármacos anticoagulantes tiene una forma de revertir su efecto también? Dumnia. Doc, no sé si estoy bien, tal vez la aspirina. ¿Perdón? No te entendí. Tal vez la aspirina también tiene un efecto anticoagulante. No, la aspirina es antiagregante, eso es otra cosa, se parece, ¿verdad? Pero, o sea, una vez que se forma el trombo, no. El anticoagulante es el que permite que se revierta o que no se formen más trombos, ¿no? O sea, es mucho menor el efecto. No, y además, perdón, ya va. Ajá, lo que yo estaba preguntando era con respecto a que hay otro medicamento anticoagulante que también dándole otro fármaco se revierte su efecto. ¿Se acuerdan cuál es? La warfarina. La warfarina. ¿Con qué se revierte? Con vitamina K. Con vitamina K, exacto. Entonces, recuerden, anticoagulantes puse intrahospitalario, pero no es que se llamen así, ¿okay? Sino que de administración intrahospitalaria, que sería lo primero que vamos a utilizar en esos pacientes. En esos pacientes con tromboembolismo pulmonar. Entonces, si el paciente... Ya no se está grabando la clase. No la voy a grabar porque necesito que pongan atención. Uh-huh. Necesito que pongan atención. Entonces, si la grabo, menos ponen atención. Porque acuérdense que esto es para la receta y eso se los voy a evaluar. Entonces, si ponen atención, aquí van a saber de una vez qué es lo que tienen que hacer. ¿Okay? Y si tienen dudas, bueno, me preguntan. Pero la idea es que en el momento que están prestando atención, mire, no entiendo tal cosa o me puede volver a explicar tal cosa, bueno, yo se lo explico. Ok. Entonces, tenemos ese paciente ya diagnosticado con riesgo moderado abajo y lo estamos anticoagulando. Le iniciamos la heparina no fraccionada porque tiene un pequeño riesgo de sangrado, o bueno, porque es la disposición que hay en la institución donde yo trabajo. Y bueno, le ponemos heparina sódica, endovenosa, X cantidad de días,
hasta que el paciente se mantenga en un rango de anticoagulación y ya esté en sus valores normales, su clínica haya mejorado, etc. Simultáneamente, con la heparina sódica, o bueno, una vez que el paciente está estable, vamos a iniciar la anticoagulación oral, que sería el otro grupo de fármacos, que son los que se conocen como ACT, ¿verdad? En forma general, anticoagulantes orales. Okay, entonces ustedes me dicen que ya vieron anticoagulantes en fármacos. Entonces recuerden un poquito, ya me hablaron de la warfarina, ¿verdad? Ahí en la clase igualito está, ¿cómo se llama? En la presentación, ¿ok? Son básicamente esos dos grupos. Los dicumarínicos, dentro de ellos está el acenocumarol, pero el que más se utiliza es la warfarina. ¿Y cuáles son los otros? Anticoagulantes de acción. Ajá, los anticoagulantes de acción directa. Coagulantes de acción directa, ¿verdad? Entre ellos, bueno, cualquiera de ellos, pero puede ser el Rivarox, Saban, ¿verdad? Todos los que terminan en AN o en ABAN. Entonces, igual que así como aquí tenemos diferencias entre la heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular, igual aquí también hay sus diferencias, ¿ok? Entonces, ¿cuáles diferencias? La heparina sódica tiene un mecanismo de monitorización a través del TPT. La warfarina, en cambio, se monitoriza ¿con qué? Lo mencionamos ahora durante la clase. Fíjense, este se mide con el TPT, que es el tiempo parcial de tromboplastina activada. ¿Cuál es el otro tiempo de coagulación que normalmente medimos? Medimos los dos al mismo tiempo, casi siempre. ¿Quién se acuerda? ¿Es doctora con el tipo de protrombina? Exacto, el tiempo de protrombina, ¿verdad? El TP. Pero además, ¿con qué? O sea, además del TP, acuérdense que hay otro valor que es el que realmente nos permite cuantificar si el paciente está en rango de anticoagulación o no. El INR. Exacto, el INR. INR, ¿verdad? Entonces, este INR es el que tiene que estar entre 2 y 3 del control para saber que la persona está anticoagulada. ¿Okay? Pero nunca le vamos a poner warfarina de entrada, sino que empezamos con heparina no fraccionada, ¿verdad? Y a los 2, 3, 4 días, dependiendo de la evolución del paciente, entonces le iniciamos la anticoagulación oral. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, que tarda un poquito en llegar a los niveles óptimos de anticoagulación y además tiene un pequeño efecto protrombótico en las primeras horas, que se revierte con la heparina. ¿Okay? ¿Y por qué le cambiamos de heparina sódica a warfarina? Bueno, porque la heparina no se le puede dar en la casa. Entonces, como tiene que mantenerse un tiempo con anticoagulación, dependiendo de la causa, pero al menos va a durar, qué sé yo, una semana, 3 semanas, un mes, con anticoagulación oral, entonces le vamos iniciando la warfarina para que ya cuando le demos de alta, ya el paciente esté en rango de anticoagulación. ¿Okay? Igual después lo vamos a regular cada semana, cada 15 días, ¿verdad? Si es de por vida, bueno, cada 6 meses, dependiendo de la evolución igual. Porque, bueno, como dijimos, la warfarina, el problema que tienen los dicumarínicos es que tienen muchas interacciones medicamentosas e incluso alimentarias. Entonces se descontrolan muy fácilmente del rango de anticoagulación. Entonces, o sangran o vuelven a hacer trombos porque no es difícil mantener el control. ¿Okay? Por eso, en cierta forma, a raíz de esta complicación en el manejo de los pacientes anticoagulados, se fueron ideando nuevas drogas como los anticoagulantes de acción directa, que tienen muchísimo mejor efecto anticoagulante, o sea, no necesitan monitorización, ni con TP, ni con TPT, ni con nada. No tienen ningún, ¿cómo
poner aquí sulfato de protamina. ¿Qué es lo que hace? Ay, no puedo. ¿Qué es lo que hace el sulfato de protamina? Jan David. Ana Camila. Doc no se encarga de revertir los efectos anticoagulantes, me parece que. Ajá, revierte. Okay. En el caso de la warfarina, ¿quién revierte? Vitamina K. Termina. Exacto. La vitamina K revierte el efecto de la anticoagulación. Entonces, si este paciente que está tomando warfarina sangra, se le pone vitamina K, se suspende el fármaco y se reajusta la dosis. ¿Okay? Igual aquí, si este paciente sangra, se le pone sulfato de protamina y se espera un tiempo y se vuelve a reajustar la dosis de acuerdo al TPT, en este caso de acuerdo al INR. Y por eso es que siempre tienen que estar vigilados. En estos casos, ni con heparina de bajo peso molecular, ni con los ACAT, hay forma de revertirlo. Hay algunos fármacos que ya tienen el fármaco que los revierte, pero no suelen estar disponibles aún en nuestros países. Pero cada vez se están utilizando más porque tienen mejor efecto anticoagulante, menos efectos secundarios, menos interacciones medicamentosas. Entonces, por lo tanto, permiten un mejor control del paciente. ¿Cuál es el problema? Que muchos de ellos, sobre todo de estos, bueno, son costosos y no están en el cuadro nacional de medicamentos. Heparinas de bajo peso molecular sí hay. Okay, entonces, ¿cuál es la limitación de las heparinas de bajo peso molecular? Eso, que no tienen con qué revertir ni se monitorizan con nada. ¿En qué pacientes, si un paciente con tromboembolismo pulmonar, en qué casos siempre hay que ponerle heparina de bajo peso molecular? ¿Cuál dijimos que era como la indicación para la ¿En las embarazadas? En las embarazadas, ¿verdad? Porque ellas van a seguir con el tratamiento ambulatorio y como no se les puede enviar heparina para su casa y están contraindicados los anticoagulantes orales, entonces se les pone heparina de bajo peso molecular, ¿okay? De entrada. Hay algunos estudios con estos fármacos, pero todavía no, o sea, hasta donde yo sé, no están aprobados aún para el uso en el cuadro agudo. ¿Okay? Muchas veces depende de la gravedad, ¿no? Pero no están aprobados aún para el uso en el cuadro agudo del tromboembolismo pulmonar. Bueno, entonces ese sería más o menos el resumen, digamos, rápido de la anticoagulación y de las recetas que ustedes van a hacer. La idea es eso, que practiquen un poquito cada tipo de fármaco, pueden escoger cualquiera de las heparinas, pueden indicarlas de manera profiláctica o de manera terapéutica. Acuérdense que cuando hablamos de profiláctica es una dosis más bajita y por tiempo mucho más corto. Y cuando hablamos de dosis terapéuticas, bueno, depende de la patología, pueden utilizarlas en otra patología que no sea tromboembolismo, porque la idea es que simplemente vean el vademecum, vean las presentaciones, vean cómo se indican. Acuérdense que, por ejemplo, si el cálculo de la dosis les da, vamos a poner aquí, vamos a preguntarle a Victoria. Si, acuérdense que yo les dije, por ejemplo, enoxaparina se calcula 1 miligramo por kilo de peso por dosis, ¿no? O por día. Pero como se pone una sola vez al día, bueno, en profilaxis. Victoria, si la paciente pesa 70 kilos y la enoxaparina viene de 40, de 60, de 80 y de 100, ¿cuál le pones? De 70. ¿Cuánto pesa, dijo doctora? Pesa 70 kilos. ¿Pesa 60? Ajá, ¿verdad? No le voy a poner de 70 porque no hay. De 40, ajá, sí, de 40. Le pongo de 60. ¿Por qué? Porque la jeringa viene prellenada. Entonces yo no puedo, no es como por ejemplo con la heparina, que es como un frasco ampolla. Entonces trae 100.000 unidades, por ejemplo. Entonces yo de ahí tomo la cantidad que necesito para el cálculo de mi paciente. ¿Okay? En cambio, estas jeringas vienen prellenadas. Entonces vienen de los 40 miligramos ahí completos en los cc que están ahí, en el 2 ml o no sé, no me acuerdo cuántos ml.
Entonces yo no le puedo poner la mitad, ni le puedo poner una cuarta parte, porque es ni calcular ahí cuánto cc, porque viene para administración una sola vez. ¿Okay? Ni le puedo mezclar, ponerle una de estas y la mitad de la otra. No, entonces se le pone o un poquito menos o un poquito más. Se tiende a usar un poquito menos para evitar efectos de sangrado. Pero no pasa nada tampoco, o sea, no es que es prohibido utilizar un poquito más, porque también igual depende de la patología. Bueno, eso para el ejemplo. Si hay alguna que venga exactamente, por ejemplo, pesa, qué sé yo, no sé, 80 kilos, y viene de 80, bueno, se la pongo completa. Ok, ¿qué otra cosa? Bueno, en la receta de warfarina van a poner también entonces la recomendación de que la persona venga, ustedes le pueden poner un tiempo determinado, 15 días, un mes, que venga con el INR para adecuarle la dosis. Entonces, por ejemplo, la warfarina viene en varias presentaciones, entonces igual ustedes van a buscar cuáles hay aquí en Ecuador. La mayoría de las veces viene de 5 miligramos, pero hay presentaciones también de 2.5. Entonces, se recomienda en general empezar con 5 miligramos e ir adecuando de 2.5 en 2.5, ¿no? Igual de acuerdo al INR. Si el INR está muy prolongado, le bajo a 2.5. Si el IRN está muy bajo, le subo a 7,5. Y así voy regulando hasta que llego al punto, a la dosis, en que la persona tiene un INR entre 2 y 3 veces el control. Ok, y bueno, Rivaroxaban, si bueno, buscan la presentación que tenga y normalmente es una dosis diaria, bueno, se lo indican por el tiempo dependiendo de la patología. Por ejemplo, estas drogas se utilizan mucho en pacientes con fibrilación auricular, sobre todo la que no es de origen valvular. Y en otras patologías que tienen alto riesgo pues, de producir embolias. Ok, y recuerden que bueno, los anticoagulantes no se utilizan solo en trombosis venosa. También, por ejemplo, a veces nos confundimos, que no es que esté mal, ¿no? Porque ciertamente, vamos a decir, tienen efectos sinérgicos, ¿no? Y por eso les hice la aclaratoria al principio de la clase, de lo que es la trombosis o la estenosis o la obstrucción, vamos a llamarla así de manera más general, arterial, y la obstrucción venosa. Digamos que el contexto, desde el punto de vista, vamos a decir, hematológico, vamos a decir así, es bastante parecido, ¿verdad? Porque en sí es un trombo, ahí están activadas básicamente las mismas moléculas, ¿verdad? Lo que varía un poco es la fisiopatología de la pared endotelial, ¿sí? Donde en la parte arterial es más en relación con la patología arteriogénica producida por las dislipidemias y la hiperglucemia de los diabéticos, ¿no? que es más daño inflamatorio a nivel endotelial, que poco a poco va produciendo esa placa de ateroma. En cambio, en la parte venosa suele ser más la formación del trombo. ¿Okay? No depende tanto del daño endotelial, sino del éxtasis, que favorece que ahí la sangre se vaya acumulando. ¿Okay? Pero el tratamiento anticoagulante se usa en ambas, solo que en el venoso suele ser por mucho más tiempo, por todas estas complicaciones a nivel pulmonar que producen el tromboembolismo. En cambio, el arterial, normalmente lo que dejamos es el antiagregante, o sea, me refiero al tratamiento para su caso, que bien puede ser clopidogrel o cualquiera de estos, o solo la aspirina, etcétera, ¿verdad? Normalmente, aunque se utilizan procedimientos de revascularización, bien sea con trombolisis o más frecuentemente o más, digamos, más efectivo la revascularización con stent o con bypass, normalmente la anticoagulación se maneja ahí mientras está hospitalizado, quizás un poquito los primeros días posteriores a su alta, pero casi siempre lo que se mantiene es el antiagregante, no la anticoagulación. ¿Ok?
¿Sí me entienden eso? ¿Aló? Sí, doctor. Ok. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Doctor, una pregunta. Para el deber, o sea, mandamos la medicación para el paciente cuando está hospitalizado y luego el tratamiento para la casa, el ambulatorio. ¿O solo uno de los dos? O en este caso No, solo. sí, es que van a hacer una receta para cada uno de estos grupos. O sea, una receta para heparina sódica, una receta para una heparina de bajo peso molecular, una para warfarina y una para cualquiera de los de acción directa. Entonces son 4 recetas que van a hacer, igual en grupo, pero tienen que tomar en cuenta estos factores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no es que le van a poner warfarina, no tomar 5 miligramos cada 12 horas, no sé, porque a ustedes les parece. Puede ser que una persona necesite esa dosis, pero de entrada no se le pone esa dosificación. ¿Ok? Aquí tienen que poner la recomendación de que en el tiempo, o sea, ustedes les pueden poner 15 días. Normalmente, al principio, como, vamos a decir, mientras están en ese proceso del alta y se van adaptando a la patología, etcétera, y empiezan a comer sus alimentos normales y empiezan a tomarse sus fármacos comunes y corrientes, empiezan a veces esas interacciones a hacerse más evidentes y entonces se descontrola mucho. Entonces, casi siempre al principio es cada 15 días la consulta hasta que se vuelve como a estabilizar la dosificación. Entonces, ustedes le pueden poner venir al control en 15 días con su examen de TP más INR. O sea, hay esta receta de la warfarina, que es la que requiere monitorización por el tiempo. Porque aquí no, porque esto se lo hacen en el hospital y no es que hay que decirle al paciente que se lo haga, sino que se le hace directamente en el hospital. Entonces, la receta que es con heparina, la hacen como si fuera para la enfermera. ¿Ok? Como si fuera para la enfermera, no para el paciente en su casa. Las demás sí pueden ser para pacientes ambulatorios. La de heparina bajo peso molecular, la de warfarina y la de cualquiera de los de acción directa. ¿Alguna otra duda? Creo que no, doctor. Ok, entonces fíjense, o sea, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿la warfarina se usa en hospitalizados? ¿Qué dirían ustedes? Más en pacientes ambulatorios. Más en pacientes ambulatorios, pero fíjense que si anticoagulamos al paciente con heparina, dentro del hospital iniciamos la warfarina, ¿verdad? Pero es porque tarda un poquito en hacer su efecto. Pero no es que lo utilizamos de rutina, digamos. Si un paciente va a estar hospitalizado y necesita anticoagulación, normalmente se usa o la heparina sódica o la heparina bajo peso molecular. O sea, si su tratamiento principal es este, ¿no? Si ya lo está tomando por otra cosa, por ejemplo, es un paciente que tiene síndrome antifosfolipídico, vamos a suponer, y él recibe warfarina. Y lo hospitalizan, no sé, porque tiene un cuadro infeccioso, supongamos. Bueno, él puede seguir tomando su anticoagulante oral, ¿ok? Si está bien controlado. Si hay descontrol, pues puede que se pase a heparina bajo peso molecular para mantenerlo ahí vigilado por vía subcutánea. Y bueno, no se indica la warfarina, ¿no? Pero me refiero, no es un fármaco que normalmente se indique en un paciente hospitalizado cuyo tratamiento principal sea una anticoagulación. ¿Okay? Acuérdense que los heparinas bajo peso molecular las van a indicar por vía subcutánea. ¿Okay? No se indican por mitad, o sea que si le pongan la mitad de la ampolla o un cuarto de la ampolla, no. Si yo le voy a hacer la indicación, acuérdense que es inyectarse, por ejemplo, ¿no? Inyectarse una ampolla por vía subcutánea, vamos a suponer que se lo voy a poner cada 12 horas por tanto tiempo.
¿ok? Por una sola vez, o por 10 días, o por un mes, por el tiempo que ustedes consideren de acuerdo a la patología. No es por vía endovenosa, no es por vía intramuscular. Ajá. Igual, bueno, las que son por vía oral, igual tomar una tableta al día, a tantas horas. Por ejemplo, en la warfarina, en las recomendaciones, no consumir alimentos verdes, entonces le pueden poner algunos ejemplos, etc. Buscan ahí los que más tienen interacción con la warfarina. Y en esta, bueno, si es por vía endovenosa, bueno, es como si fuera una indicación para la enfermera. Bueno, entonces la tarea igual la pueden hacer en los mismos grupos en los que han venido trabajando. Acuérdense que entonces la semana que viene ya tenemos la prueba parcial, para la que irían entonces neumonía, absceso pulmonar y esta clase, tromboembolismo. Y la entrega del video, entonces lo pueden entregar igual el día que, o sea, el martes, hasta las 12 de la noche lo pueden entregar. Voy a ponerles el link en el Canvas, a ver si, como lo han actualizado, si esta vez sí permite que ustedes suban videos, ¿no? Archivos en video. Si vemos que va creando problemas, bueno, me lo envían al correo. Y recuerden que entonces los grupos son de 4 personas máximo. ¿Okay? Si es menos, pueden ser 3, pero máximo 4. ¿Qué otra cosa? No sé. ¿Qué otra duda tienen al respecto? Chicos, miren, yo sé que esta hora es pesada y que, bueno, ya de verdad que la parte virtual tiene esa desventaja, ¿no? Que uno no está viendo, ni yo les voy a pedir que prendan las cámaras porque sé que algunos de verdad quizás tienen su internet un poco limitado y bueno, entonces yo sé que bueno, que a lo mejor están en su celular, que a lo mejor están haciendo otra tarea, que a lo mejor están durmiendo, que a lo mejor lo que sea, ¿no? Y yo lo que les pido es que si eso les pasa, o sea, uno toma en conciencia, ¿verdad? De que si ese problema a alguno de ustedes le está generando que no tenga buen rendimiento o que no esté aprendiendo, entonces simplemente asúmalo y bueno, entonces oiga la clase grabada o tómese un café o busque, no sé, alguna cosa que quizás se conozca de sí mismo que le permita prestar atención. Ya, que aquí hay una persona pidiendo atención. Ajá. O sea, ¿para qué? Para que entienda la explicación, ¿verdad? Igual, yo, como les digo, le pongo la clase grabada en la semana correspondiente de la página de inicio. Y si no, bueno, simplemente lea el tema en la bibliografía recomendada. Lo que pasa es que a veces, bueno, yo pongo cositas por ejemplo, la escala de Wells no está en el AMIR. Igualito se las voy a preguntar. No sé, quizás alguna otra cosa, estos nombrecitos de los anticoagulantes, esta aplicación de los anticoagulantes, porque ahí simplemente los mencionan. Entonces, bueno, pueden complementar, ¿no? Pero lo que sí es que alguna cosa de esas hagan, porque siguen cometiendo algunos, no todos, errores de cosas que yo les he dicho en la clase que otros han cometido. Y ustedes, bueno, supongo que no ponen atención, lo vuelven a cometer. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando hacen la tarea, una cosa que aparentemente es tan sencilla, porque ya han hecho varias tareas, y simplemente lo que van es a buscar el fármaco y hacer la receta, y por no oír la recomendación, entonces salen mal. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aquí en el chat, ya va que se los voy a escribir. Ajá. Este es germen. ¿Qué opinan?
Daniela Salomé. Lo que es Streptococcus pneumoniae, no Staphylococcus. Exacto, el Staphylococcus pneumoniae no existe. El Staphylococcus es Staphylococcus aureus. Más nada, meticilino resistente o no meticilino resistente. Y cuando no es no meticilino resistente, pues esa palabra no se menciona, es Staphylococcus aureus. Staphylococcus pneumoniae no existe. Entonces, ustedes pasaron por microbiología, yo sé que eso es amplísimo y nadie se sabe todos estos gérmenes, ¿verdad? Son infinidad de millones y millones y millones de patógenos. Pero al menos los más comunes tienen que saber que si existen o no existen. Entonces, bueno, no sé de dónde no sé. Y si existe, bueno, pásenme la bibliografía para yo enterarme también, porque de verdad hasta hoy no lo conozco. Lo otro, bueno, tienen que escribirlo correctamente, ¿no? Que termine en pneumoniae. Eso por decirles un ejemplo. En algunas de las recetas les comenté que bueno, ya ni me acuerdo exactamente, pero les hice una recomendación e igualito cometieron el error. Entonces por eso ahorita dije, bueno, no lo voy a grabar porque la idea es que ustedes practiquen, o sea, no es simplemente, bueno, voy a hacer la tarea y ya, sino que es parte de que uno vaya viendo, o sea, farmacología es bien difícil y bien compleja, y yo no les estoy pidiendo que me digan la farmacodinámica, el mecanismo de acción, cuántos tipos de anticoagulantes hay, dígame todos los tipos de anticoagulantes, todos los nombres comerciales, todos los nombres genéricos, no, simplemente que al menos hagan el ejercicio práctico, escribiéndolo, de qué es la heparina, cómo más o menos se utiliza, para qué paciente se necesita, bajo qué contexto se utiliza, ¿no? ¿Qué es lo que en la práctica ustedes van a necesitar? Igual con el resto, cuáles son los otros anticoagulantes y bajo qué indicaciones se deben manejar. Entonces, si yo todo eso lo pongo en una receta, es porque tuve que leer, bueno, mira, cuál es el vademecum, cómo es que se escribe, cuáles son las presentaciones, cuáles voy a poner a esta paciente. Entonces ahí ustedes van a ver que algunos son en miligramos, en microgramos, en picogramos. Entonces todo eso ustedes tienen que irlo practicando para que es una forma de írselo aprendiendo. ¿Que se van a aprender todos los heparinas molecular? No. Pero bueno, al menos algunas que ustedes se sepan, igual como se saben algunos antibióticos, algunos analgésicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea es eso, que revisen de verdad si lo que están escribiendo ahí. ¿Cómo revisan? Pues en los vademecum. ¿Cómo revisan? Enviando la clase. ¿Ok? Entonces la idea es eso, que no se equivoquen en la tarea, porque no es una cosa complicada, ni que nadie les explicó, ni que no tuvieron ni idea de qué era lo que iban a hacer. ¿Okay? Pero al menos los errores que ya han cometido otros, bueno, no los cometan ustedes. Bueno, espero que entiendan la intención de estas palabras y que las apliquen, ¿no? Que es para su aprendizaje. Bueno, entonces la próxima clase... como les dije, ya tenemos no es clase, ¿verdad? Sino que es la prueba parcial y la entrega del video, bueno, que se lo mandan por el Canvas. Entonces, después de la prueba parcial, dependiendo del tiempo que tengamos disponible, podemos hacer un ejercicio vamos a decir, de repaso, pero muy, muy cortico, de ir diferenciando otra vez las pruebas que se utilizan para cada patología de manera que no se les vayan olvidando, porque luego vamos a ver otra vez enfermedades infecciosas, vamos a ver las enfermedades intersticiales, y entonces, bueno, para que volvamos a recordar, bueno, en qué contexto es que se utilizan unas, otras y otras. Por ejemplo, aquí, en tromboembolismo pulmonar, que es la única enfermedad de tipo vascular que vamos a ver. ¿Qué recuerdan ustedes que son las pruebas principales? Cuando digo pruebas me refiero a métodos diagnósticos principales. Si ustedes piensan, un paciente que yo sospecho tromboembolismo, ¿qué es lo primero que debería hacerle? O lo más importante que debería hacerle. Un TAC. Una angio-TAC, ¿verdad? Porque sería lo ideal. Así, en cambio, si es un asmático, una espirometría. Si es un EPOC, una espirometría. Si es un proceso infeccioso, ¿qué sería lo más recomendable? Ahí hay varios, ¿verdad? Pero ¿cuáles se acuerdan ustedes? Cultivo. ¿Cómo? Un cultivo, doctora.
Pero antes del cultivo. Acuérdense que no a todos le pedimos cultivo, ¿verdad? Porque dependiendo, si es una neumonía adquirida en la comunidad, dijimos que no era necesario, al menos de entrada. Entonces, previo al cultivo, o sea, no es que esté mal, sino que no sería de entrada. A menos que sea una neumonía por ventilación mecánica, ¿no? Que ahí sí. ¿Una biometría? Una biometría, y normalmente la acompañamos con ¿qué método de imagenología? Una radiografía. Radiografía de tórax. Exacto. Entonces casi siempre son necesarias esas dos, la biometría y la radiografía. ¿Que complementamos con lo otro? Sí. Y también acuérdense que con el cultivo, normalmente en un proceso infeccioso bacteriano, pedimos también ¿qué cosa? PCR, ¿no era? Bueno, PCR también, pero previo, o sea, me refiero, cuando tomamos una muestra de esputo, aquí no pedimos PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, sino me imagino que estás hablando de proteína C reactiva, porque Sí. la PCR es más para viral. ¿Okay? Entonces pedimos la biometría, la radiografía, y si necesitáramos determinar el patógeno, junto con el cultivo, que es un método más rápido, ¿cuál es? El examen directo. Tinción de Gram. La tinción de Gram, exacto. Ok, entonces esas pequeñas cositas son las que me gustaría volver a repasar, bueno, quizás un poquitito más, un poquitito más de profundidad, para que no se les olvide y de manera que les puedan servir para el resto de su carrera. Bueno, sí, aquí le respondo a alguien que me está escribiendo. Okay. Bueno, si no tienen más dudas, lo dejamos hasta aquí entonces. Gracias, doctor.